A continuación, presentaremos uno de los métodos de investigación cualitativa para la materia Metodología de la Investigación del Centro Universitario del Pacífico, el método biográfico. El grupo se encuentra conformado por Claudia Rodríguez, Scarlett Llanas, Nancy Sujei Soriano y Jorge Bazán. Dentro de los subtemas que podrás descubrir en esta presentación se encuentra el contexto del surgimiento, los principales representantes, los fundamentos teóricos metodológicos, las técnicas e instrumentos, y al final podrás ver un ejemplo de investigación. Contexto de surgimiento del método biográfico. Este enfoque se consolidó principalmente a inicios del siglo XX, en un contexto marcado por profundos cambios sociales derivados de la industrialización, la urbanización y los procesos migratorios masivos, especialmente en Estados Unidos y Europa. El origen del método suele asociarse a la llamada sociología, desarrollada en la Universidad de Chicago. Surge dentro de las ciencias sociales como una respuesta a la necesidad de comprender la experiencia humana desde la perspectiva de los propios sujetos. De acuerdo con Malimasi y Jiménez, los métodos biográficos forman parte de una de las principales tradiciones de la investigación cualitativa, ya que te permiten describir, analizar e interpretar los hechos de vida de una persona para comprenderla en su singularidad y también como integrante de un grupo social. Los investigadores buscaban comprender cómo las personas experimentaban los cambios sociales en su vida cotidiana, y uno de los antecedentes más importantes del método biográfico fue la obra El campesino polaco en Europa y América. Dicho estudio utilizó cartas autobiográficas y relatos personales de inmigrantes polacos para analizar los procesos de adaptación social y cultural. Dicha obra es considerada pionera en el uso científico de las historias de vida. Posteriormente, el enfoque biográfico se expandió hacia otras disciplinas como la antropología, la psicología y la educación. En antropología se utilizó para registrar las experiencias y tradiciones de pueblos indígenas y comunidades en transformación. En psicología empezó a usarse para explorar la construcción de la identidad, memoria, las emociones y los significados que las personas atribuyen a sus experiencias de vida. En educación se utilizó para analizar las trayectorias escolares, experiencias docentes y procesos de aprendizaje desde una perspectiva más humana y contextualizada, a través de autobiografías, entrevistas y relatos personales. A continuación conoceremos los principales representantes y los aportes que cada uno tuvo. Fortunato Malinasi y Jiménez destacan la importancia de comprender las trayectorias individuales dentro de los procesos históricos y culturales más amplios. Además, enfatizan la dimensión interpretativa y reflexiva de las historias de vida en la investigación cualitativa. William y Florian son considerados pioneros del método biográfico, gracias a su obra El campesino polaco en Europa y América. Introdujeron al uso de documentos personales y relatos autobiográficos como fuentes legítimas de investigación social. Robert Park fue la figura central de la Escuela de Chicago, impulsó la observación participante y el estudio directo de la vida urbana, promoviendo el análisis de las experiencias cotidianas en grupos marginados e inmigrantes. Por su parte, Ernest Burgess contribuyó al desarrollo de estudios urbanos y comunitarios utilizando herramientas cualitativas, especialmente relatos personales y estudios de caso. El autor John Dewey, desde el pragmatismo, aportó la idea de que la experiencia humana y la interacción social son fundamentales para comprender la realidad social. George Herbert y Herbert Blumer desarrollaron el interaccionismo simbólico, la corriente que influyó directamente en el método biográfico al considerar que las personas construyen significados a través de la interacción social. Finalmente, el autor Pierre realizó aportes críticos al enfoque biográfico mediante el concepto de ilusión biográfica, señalando que las historias de vida no deben interpretarse como relatos lineales o completamente coherentes, sino como construcciones narrativas influenciadas por el contexto social. Fundamentos teóricos metodológicos. Los métodos biográficos e historias de vida en la investigación cualitativa analizan las experiencias de individuos y las historias de familia, para comprender cómo se entrelazan sus narrativas personales con el contexto social, cultural y político. Su fundamento teórico metodológico radica en capturar la subjetividad y el significado que los actores otorgan a sus trayectorias dentro de una estructura histórica determinada.
Aquí veremos los principales fundamentos metodológicos que se destacan. Número 1. Definir el enfoque. Decidiremos si se trabajará con una historia de vida única o con múltiples relatos. Identificaremos la pregunta de investigación. Elegiremos entre diseño de caso único o polifónico y relacionaremos el enfoque con los supuestos teóricos. Número 2. Prepararemos la investigación. Aquí diseñaremos la estrategia de muestreo y definiremos el eje temático. Seleccionaremos sujetos relevantes, ya sea padres, hermanos o pareja. Se establecerán criterios teóricos de muestreo. Formularemos el eje temático según el contexto social y, muy importante, caracterizar sexo, calidad de vida, nivel de educación del individuo. Número 3. Diseñaremos la guía de entrevistas. Elaboraremos una lista abierta de temas para orientar la conversación. Incluiremos etapas de vida, infancia, adolescencia o adultez. Cruzaremos experiencias familiares, sociales, laborales o religiosas. Y mantendremos flexibilidad para que el entrevistado aporte sus propios ejes. Número 4. Realizar las entrevistas. Construiremos el relato de vida mediante interacción y diálogo. Usaremos entrevistas abiertas y múltiples sesiones. Favoreceremos la espontaneidad y la narrativa del entrevistado. Registraremos gestos, silencios y contexto etnográfico. Número 5. Analizar y sistematizar. Interpretaremos la información recogida y la relacionaremos con el contexto social. Transcribir y ordenar los relatos, reconstrucción de contexto de vida, identificar trayectorias y lógicas de acción, conectar experiencias individuales con estructuras sociales. Y número 6, presentaremos los resultados. Aquí se redactará la historia de vida como producto interpretativo. Integraremos narración y análisis, respetaremos la voz del entrevistado y mostraremos vínculos entre biografía y sociedad. Y bueno, pues como síntesis, para Miller, los fundamentos metodológicos de la historia de vida se apoyan en 3 grandes momentos, que es preparación, entrevista y análisis, siempre con una perspectiva reflexiva que reconoce la interacción entre investigador y sujeto. Esto convierte a la historia de vida en una herramienta poderosa para comprender la complejidad de las experiencias humanas dentro de sus contextos sociales. ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Bazancano y yo les voy a hablar sobre el método biográfico o historia de vida. El método biográfico y la historia de vida están íntimamente relacionados. La historia de vida es la técnica más conocida y utilizada dentro del método biográfico. Consiste en estudiar el relato de los hechos de la vida de un individuo y tiene como elemento medular el análisis de la narración que éste realiza sobre sus experiencias vitales. Es el método de investigación cualitativa para reunir información sobre la esencia subjetiva de la vida entera de una persona, según Atkinson en 1998. Como ya les explicaba mi compañera de manera profunda, existen procesos o etapas para realizar una historia de vida. Nada más a manera de recapitulación breve, recordemos que es la preparación, que consiste en realizar un muestreo, un eje temático y una guía, la recolección de datos y el análisis y la sistematización de la información obtenida. Para realizar una historia de vida se pueden emplear diferentes técnicas e instrumentos, los cuales están íntimamente relacionados y entrelazados entre sí. Una de las técnicas es la entrevista autobiográfica. La historia de vida se realiza a través de entrevistas autobiográficas. Cabe resaltar que no se trata de una sola entrevista, sino que se desmenuza en un conjunto de entrevistas. El rol del entrevistador consiste en abrir temas, incentivar reflexiones, sugerir interpretaciones y proponer perspectivas nuevas, según Holstein y Gubrium en 1995. Otra técnica son los relatos personales. El relato consiste en la puesta en palabras de los recuerdos, de la evocación de hechos significativos
es expresado a través de la narración de experiencias. El relato de una vida se construye a partir del encadenamiento de hechos significativos. Denzin los llama epifanías, según Smith, y Sautu los llama momentos críticos. Después está la línea de vida. Los datos que se obtienen para construir una historia de vida están organizados diacrónicamente, es decir, a lo largo del tiempo, en una línea de vida. Esta característica, así como el componente holístico, que es que el que relata cuenta su vida como un todo, son aspectos fundamentales en los relatos o historias de vida. Después, existen instrumentos como documentos personales y familiares. El recurso de los documentos a la hora de construir la historia de vida no debe ser desestimado. Es importante recolectar todo tipo de testimonios y hechos de vida, ya sean escritos, visuales o relacionales, a fin de completar y enriquecer el relato. Estos instrumentos pueden ser cartas, diarios personales, fotografías, recortes de periódico, filmaciones y grabaciones. Y esto ayuda a construir un archivo para elaborar la guía, como para garantizar la validez y la confiabilidad de los datos construidos. Buen día, mi nombre es Ojei Soriano y ahora les daré a conocer algunos ejemplos de investigaciones que utilizan el método biográfico aplicado a la psicoterapia, donde se abordan temas como las narrativas de resiliencia, la reconstrucción de vínculos afectivos, las experiencias de violencia, bullying, duelos y pérdidas. Entre algunos temas ya investigados se encuentra trayectorias y relatos de personas trans en relación al mundo del trabajo, donde se analizan experiencias de identidad, discriminación y adaptación social a partir de historias de vida. Otro ejemplo es Temor en alumnos en la carrera educativa, que explora el miedo y la ansiedad en estudiantes mediante relatos personales. Como podemos observar, un ejemplo en específico, estructurado y desglosado, es la investigación que lleva por nombre La figura del padre, las relaciones de pareja y la insatisfacción en un caso de histeria femenina de Tena 2014. Su objetivo es analizar cómo la historia de vida y el relato autobiográfico influyen en la formación y mantenimiento de estructuras psicodinámicas como la neurosis. En este estudio, la población estuvo conformada por adultos jóvenes entre 20 y 40 años en proceso psicoterapéutico por ansiedad, conflictos de identidad u obsesiones. La muestra fue intencional y no probabilística, con pocos participantes para profundizar en cada caso. El método biográfico se aplicó mediante historias de vida, donde no se busca la exactitud de los hechos, sino comprender cómo la persona organiza y da significado a sus recuerdos, lo que refleja su estructura psicológica. Se utilizaron entrevistas biográficas en profundidad, genogramas clínicos y documentos personales como diarios o cartas, lo que permitió identificar traumas, mecanismos de defensa y mandatos familiares que influyen en el malestar psicológico. Finalmente, se cuidaron aspectos éticos como el consentimiento informado, el anonimato mediante seudónimos y la confidencialidad de la información. Aquí podemos observar las fuentes bibliográficas que se consultaron para la elaboración de esta investigación. El equipo le agradece su atención. Muchas gracias.